Este es el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a resumir la lección 12.1, Nahum, el profeta de la caída de Nínive. En esta lección vamos a estar hablando acerca del autor y la fecha del libro de Nahum. Estaremos viendo el trasfondo en el que vivió Nahum. Hablaremos del propósito y del tema del libro. También vamos a estar hablando acerca del bosquejo y utilizaremos algunos de los puntos del bosquejo como puntos principales para esta lección. Entre ellas será el juez de Nínive, donde tiene como base Nahum capítulo 1, y la caída de Nínive, que tiene como base Nahum capítulo 2 y capítulo 3. Generalmente se le da al profeta Nahum la autoría de que él escribió su libro, y aunque se conoce muy poco acerca de él, lo que leemos en Nahum 1.1 es que él era de Elcos, pero su ubicación es indeterminada. Nahum probablemente era de Judá, ya que Israel había sido conquistado cuando Nahum se encontraba escribiendo su libro. Con respecto a la fecha de redacción parece ser alrededor del año 630 al año 620 a.C. Podemos datar la profecía de Nahum debido a sus alusiones a algunos eventos a los que se les puede poner fecha. Por ejemplo, el motivo por el cual podemos fecharlo es porque Nahum menciona la caída de Tebas en Nahum capítulo 3 versículo 8. Ese evento de la caída de Tebas ocurrió en el año 663 y el profeta también habla de la caída de Nínive que tomó lugar en el año 612. Él habla acerca de la caída de Nínive como algo futuro, así que podemos fechar el ministerio de Nahum entre el año 663, que es cuando cayó Tebas, al año 612. Como él dijo que Nínive caería a tiempo futuro, entonces se puede fechar de esa manera. Así Nahum ministró durante el avivamiento que ocurrió durante el reinado del rey Josías, aquel rey que agarró el trono como niño. Bueno, eso es lo que tenemos acerca del autor y la fecha. Hablemos del trasfondo. Nahum profetizó en contra de Nínive. Recuerden que Nínive era la capital del reino asirio. Nínive ostentaba una gran muralla de 13 kilómetros de circunferencia. Utilizaban ellos un sistema de agua que empleaba un acueducto, y los arqueólogos han desenterrado una biblioteca real que contiene 20,000 tablillas de greda. Pero los asirios tenían una reputación de crueldad y de opresión hacia los pueblos que iban conquistando. Las políticas crueles de los asirios hicieron que las otras naciones les tuvieran mucho miedo. Después de cautivar una ciudad, lo que ellos hacían es que mataban a centenares de personas y deportaban a los otros a ciudades lejanas. Y muchos de sus cautivos morían en el viaje debido al trato severo que se les daba. Nahum 3.3 nos habla de eso. Los asirios torturaban a los líderes de las naciones que iban conquistando y luego los asesinaban. Nahum les pregunta en el capítulo 3 versículo 19 sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Recordaremos de Nínive que más de 100 años atrás Jonás había profetizado en contra de ellos y el pueblo de Nínive se había arrepentido, pero pasó el tiempo y el pueblo se volvió a sus maneras opresivas y Dios usó a estos crueles asirios para castigar a Israel, el reino del norte. Ellos conquistaron el reino del norte en el año 722. Destruyeron la capital del reino del norte, que era Samaria, y de esa manera trajeron el juicio para la nación del reino del norte, Israel. Y en cuestiones de Nahum podemos ver que él también declaró el juicio de Dios sobre esa ciudad impía, y esta vez no hubo ayuno o cilicio, y Nínive no fue salvada como lo fue en el tiempo del profeta Jonás. Así que eso es lo que sabemos del trasfondo de este libro de Nahum. ¿Cuál es su propósito y su tema? Nahum profetizó juicio y destrucción para Nínive, pero consuelo y compasión para Judá, ya que la mayor parte de los 3 capítulos de Nahum describe la ruina de Nínive. Este es el tema principal del libro: juicio y destrucción para Nínive, consuelo y compasión para Judá. Eso es el tema y el propósito de este libro. Pero bueno, ahora hablemos del bosquejo. El bosquejo está dividido en 3 secciones principales. La primera de ellas es el juez de Nínive en el capítulo 1, luego la caída de Nínive en el capítulo 2 y la tercera sección, los motivos y la certeza de la caída de Nínive, en el capítulo 3. Vamos al siguiente punto de la lección, que se titula El juez de Nínive. Tiene como base Nahum capítulo 1. Nahum es un libro poético con muchas descripciones visuales, como lo hacían muchos de los otros profetas. Tiene también recursos literarios
Utiliza muchos contrastes, utiliza figuras retóricas también. Sus metáforas y símiles involucran palomas, higueras, leones y prostitutas. También emplea himnos, informes de batalla, burlas, discursos de tragedia y utiliza también insultos. La primera descripción visual que usa Nahum es una descripción increíble de la omnipotencia de Dios. La naturaleza todopoderosa de Dios se ve tanto en la manifestación de su ira y venganza como en el hecho de que es tardo para la ira. Así lo leemos en Nahum 1:3. La profecía, por lo tanto, hace un contraste de la ira de Dios con su bondad. Aunque Dios juzgará a Nínive, Él mostrará bondad hacia Judá. Similar a Isaías 52:7, en Nahum 1:15 se anuncia las buenas noticias en el monte. Asiria ya no atacará más las ciudades de Judá y Dios daría refugio para la nación de Judá. Nahum 1:9 al 2:2 contiene 3 ciclos en los que Nahum alterna entre describir venganza sobre Nínive y compasión hacia Judá. Eso es algo de lo que podemos hallar en el primer capítulo, el juez de Nínive. Luego entramos a los capítulos 2 y 3, la caída de Nínive. En Nahum 2, versículos 3 al 13, se describe el asedio y destrucción de la ciudad de Nínive. Y Nahum 3 explica por qué Nínive merecía el juicio de Dios. Los motivos incluyen sus pecados sexuales, que se encuentra en Nínive 3 del 1 al 7, su crueldad, que es en lista de los versículos 8 al 11, y su falsa seguridad de los versículos 12 al 19, todo esto en el capítulo 3. Y este mensaje todavía para nuestros tiempos es relevante porque el libro de Nahum o el mensaje de Nahum nos enseña que esa verdadera seguridad la podemos encontrar nosotros en Dios. No se encuentra ni en los gobiernos ni tampoco en las circunstancias que estemos viviendo. Y otra cosa, aunque Dios es misericordioso y clemente y lento para la ira, Él no tolera la maldad para siempre. Es otra cosa que aprendemos de Nahum para nuestros tiempos. En el tiempo cuando la gracia, antes que la ira de Dios, es más apetecible a nuestros gustos morales, Nahum viene y nos recuerda que Dios nunca pasa por alto la maldad. Así que ese fue el resumen de esta lección, la lección 12.1, Nahum el profeta de la caída de Nínive. Estuvimos hablando acerca del autor y la fecha de este libro, estuvimos viendo el trasfondo de este libro, el propósito y el tema, y estuvimos también hablando acerca del juez de Nínive y la caída de Nínive. Espero que les haya ayudado, Dios les bendiga.